Bienvenidos a LZ Documental, el canal donde desentrañamos las historias más impactantes y reveladoras del mundo del espectáculo. Hoy les traemos un tema que ha dejado a todos sin palabras, una historia de traición, engaños y venganza que ha marcado un antes y un después en la vida de dos de los personajes más polémicos de la televisión, Laura Bozzo y Cristian Suárez. ¿Qué sucedió cuando el hombre que supuestamente amaba a Laura se dio la vuelta y la dejó, no solo sin amor, sino con una traición brutal? ¿Qué secretos oscuros se esconden tras la fachada de la relación que todos conocían? Hoy, Laura Bozzo no se guarda nada, y Cristian Suárez enfrentará las consecuencias de lo que intentó ocultar por años. Si quieres conocer la verdad oculta de esta historia, suscríbete ahora a LZ Documental, activa la campanita para no perderte ni un detalle de lo que se viene, y no olvides darle like, compartir y comentar. Porque en este canal, desvelamos todo lo que otros no se atreven a mostrar. Esto es LZ Documental, y aquí comienza la historia más impactante de la televisión. Todo parecía un cuento de hadas, de esos que la televisión adorna con sonrisas, glamour y un final feliz. Pero detrás de cámaras, lo que realmente se estaba cocinando era un guión de traición, conveniencia y puro interés. El día que Cristian Suárez entró en la vida de Laura Bozzo, comenzó una historia que con los años se transformaría en una pesadilla vestida de amor. Corría el año 2000 y Laura Bozzo era una figura imponente en la televisión latina. Amada por millones, temida por otros tantos, Laura había logrado lo impensable, convertir sus escándalos en éxito. Su programa, Laura en América, era una bomba de rating. Y fue justo en ese momento de fama desbordante, cuando apareció él. Alto, joven, argentino, con sonrisa de galán y cero fama. Cristian Suárez no era conocido por nadie, pero sabía muy bien a quién tenía que acercarse para dejar de ser un don nadie. Dicen que lo conoció en Perú, en medio de un evento donde Laura fue la estrella absoluta. Él, como tantos otros, buscaba oportunidades, pero Cristian no solo tenía hambre de éxito, tenía una estrategia. Supo decir lo justo, sonreír en el momento correcto y colocarse en el radar de la mujer más poderosa de la televisión latina en ese entonces. Y funcionó. En cuestión de semanas, ya estaban saliendo. En cuestión de meses, él ya era parte del círculo íntimo de Laura. Muchos se preguntaban qué tenía ese chico sin carrera, sin renombre, sin experiencia, para haber conquistado a una mujer con ese nivel de exposición. Pero Laura, como toda mujer herida por el pasado y sedienta de afecto, cayó. Y cayó con fuerza. Mientras el público pensaba que la relación era un romance apasionado y sincero, los más cercanos empezaron a notar un patrón. Cristian no se despegaba de Laura, pero no precisamente por amor. En cada entrevista que ella daba, él estaba al fondo, observando. En cada viaje de lujo, él era el primero en empacar. Los regalos llovían, los contratos comenzaban a llegar y, poco a poco, el nombre de Cristian Suárez empezó a sonar, gracias a ella. Al principio, Laura lo defendía con uñas y dientes. Es el amor de mi vida, decía. No le importa mi fama, me ama por lo que soy, repetía. Pero bastaba con mirar sus ojos para notar que algo no cuadraba. Cristian era encantador en público, pero frío y calculador en privado. Nunca tuvo interés en involucrarse en sus causas sociales, jamás mostró pasión por la televisión, solo quería estar donde estaban las cámaras. Uno de los momentos más comentados fue cuando Laura le ofreció un segmento dentro de su programa. Cristian, sin experiencia alguna, aceptó sin titubear. Lo que para muchos era una muestra de amor, para otros era un descarado movimiento de oportunismo. Y, ¿cómo no pensarlo? En lugar de trabajar su propio camino, se colgó del éxito de Bozzo y comenzó a construir una imagen pública usando su plataforma. A medida que la relación avanzaba, Laura fue bajando su brillo y Cristian subiendo el suyo. Ella empezaba a enfrentar críticas, escándalos legales y problemas con las televisoras. Y él, lejos de desaparecer, se aferraba más. Siempre sonriente, siempre impecable, siempre listo para salir en cámara. No era un acompañante, era un actor en la obra que ella protagonizaba, solo que él no tenía libreto, se lo inventaba a conveniencia. Y aunque muchos medios trataban su relación como una pareja mediática, inusual, detrás de escena los comentarios eran claros, Cristian no estaba enamorado, estaba invertido. Su proyecto Laura
le daba visibilidad, ingresos, presencia. Mientras ella caía en la polémica, él ascendía como figura pública. Y así, la relación se convirtió en un campo minado. La familia de Laura comenzó a notarlo. Amistades cercanas intentaron advertirle, pero ella, ciega por el deseo de ser amada, hizo oídos sordos. Christian era su refugio, aunque en realidad era su sombra. Una sombra que, en lugar de protegerla, la oscurecía poco a poco. Una anécdota que pocos conocen. En una fiesta privada, Laura se emocionó al recordar su infancia difícil, hablando de cómo llegó desde abajo. Christian, sin siquiera mirarla, soltó un comentario burlón sobre cómo la fama puede cambiar la humildad. Las miradas lo mataron. Ella lo defendió. Pero ese fue uno de los tantos momentos en los que su frialdad se hizo evidente. No se trataba de celos, ni de amor enfermizo. Se trataba de conveniencia. Christian Suárez encontró en Laura Bozzo una mina de oro mediática. Ella le abría puertas, lo convertía en celebridad por asociación, lo protegía y lo mantenía. Y él, sin remordimientos, aprovechaba cada segundo. Así se selló el inicio de esta historia. Una mujer poderosa, con heridas abiertas, y un hombre astuto, con hambre de fama. El amor no fue la base de su relación, fue la fachada. El verdadero motor de Christian fue la exposición. Y Laura, sin darse cuenta, había invitado al lobo a dormir en su cama. Desde afuera, la relación entre Laura Bozzo y Christian Suárez parecía la de una pareja poco común pero funcional. Ella, explosiva, millonaria y mediática. Él, joven, seductor, con un pasado vacío y un presente dorado gracias a su cercanía con la reina del escándalo televisivo. Pero cuando uno mira con lupa, los detalles hablan. Y lo que parecía amor, en realidad se parecía más a un acuerdo comercial perfectamente ejecutado. Porque lo que nadie se atrevía a decir en voz alta, lo susurraban detrás de las puertas cerradas. Laura y Christian no eran una pareja, eran una sociedad. Desde el principio, Christian supo jugar sus cartas. No necesitaba gritar, quiero fama. Bastaba con mirar su comportamiento. A cada paso que daba junto a Laura, él crecía. Su nombre aparecía en notas, entrevistas, alfombras rojas. De la noche a la mañana pasó de ser un don nadie a convertirse en él, novio de Laura Bozzo, un título que le abrió puertas que ni siquiera había tocado. Y lo más impactante, nunca hubo un contrato legal firmado, pero todos sabían que había un contrato moral. Christian se convirtió en su sombra obligatoria. No era su manager, no era su publicista, pero exigía los privilegios de ambos. Tenía acceso a sus propiedades, vehículos de lujo, viajes en primera clase y cuentas bancarias que, aunque no llevaban su nombre, financiaban su vida. Se decía en los pasillos de televisión que cuando Laura recibía un pago fuerte, Christian cobraba su parte sin preguntar. Si ella se iba a grabar a Miami, él iba también. Si firmaba un acuerdo con una cadena, él estaba presente, como si formara parte del equipo legal. Pero no era abogado, ni productor, ni ejecutivo. Solo era Christian. Pero Christian Suárez sabía exactamente qué ofrecer a cambio: su presencia, su lealtad, y sobre todo, su silencio. Porque cuando se está en la cima, el miedo a la traición es constante. Laura, acostumbrada a escándalos y traiciones, sintió que Christian era su escudo. Un escudo que tal vez no la amaba, pero que al menos no la criticaba, todavía. Hubo situaciones alarmantes que demostraban cómo funcionaba esta relación negocio. Por ejemplo, cuando Laura recibió una fuerte multa por problemas fiscales, Christian no se mostró solidario ni preocupado. Al contrario, exigió que no se le quitara su estilo de vida. Según allegados, incluso pidió que se vendiera una propiedad para mantener la imagen pública de la pareja. Imagen o inversión. La línea era borrosa. Otro episodio se vivió durante un viaje a Europa. Laura organizó un viaje de descanso tras una etapa difícil. Christian fue, claro, pero en lugar de acompañarla como pareja, se le vio en redes sociales presumiendo restaurantes, hoteles 5 estrellas y ropa de diseñador como si él fuera el multimillonario. Laura, en cambio, no aparecía en muchas de esas fotos. Era evidente, él usaba sus recursos para lucirse como estrella, mientras ella cargaba con la factura. Y aunque algunos amigos intentaban abrirle los ojos, Laura respondía con evasivas. Christian me hace feliz, decía. Él está conmigo cuando nadie más lo está.
Pero incluso en sus declaraciones públicas se notaba la contradicción, nunca hablaba de amor, hablaba de compañía. Como si en el fondo supiera que aquello no era un romance, sino una rutina con beneficios. El punto más crítico llegó cuando comenzaron a circular rumores de que Christian cobraba por presentarse en eventos como el novio de Laura Bozzo. Algunos empresarios aseguraron que el argentino pedía cifras escandalosas por asistir a fiestas o reuniones privadas, siempre y cuando su presencia estuviera ligada al nombre de Laura. Lo peor, ella no tenía idea. Mientras Laura se desgastaba emocionalmente defendiendo a Christian de la prensa, de su familia y del público, él tejía una red paralela de contactos usando su relación como credencial. No se presentaba como artista, ni siquiera como conductor, se presentaba como la pareja de la famosa Laura Bozzo, como si ese fuera un título legítimo para escalar en el mundo del espectáculo. Y llegó un punto en el que ya no se podía ocultar lo evidente. Christian estaba construyendo su propia marca, una completamente separada de Laura, pero alimentada por su imagen. Y lo hacía sin remordimientos. Hay quienes aseguran que en un momento, Laura quiso terminar la relación, agobiada por el desgaste emocional y económico. Pero él supo cómo jugar sus cartas. Le habría dicho que si lo dejaba, él hablaría. Que tenía información que podría destruirla. Que conocía sus secretos más oscuros. En otras palabras, la chantajeó emocionalmente. Laura, acorralada, volvió a ceder. Fue entonces cuando todos entendieron, el amor había muerto hace mucho. Lo que quedaba era una cuerda tensa, un equilibrio basado en la manipulación. Mientras el público seguía viendo fotos de la pareja en revistas y entrevistas, detrás del escenario Laura vivía bajo presión. Porque no sabía si Christian era su pareja, o su enemigo con buena memoria. El contrato no estaba en papel, pero pesaba más que cualquier documento legal. Estaba hecho de miedo, dependencia, conveniencia, y silencios bien pagados. Y Christian, él seguía adelante, como si nada. Siempre sonriente, siempre elegante. Siempre dispuesto a hablar de lo feliz que era con Laura, mientras, en privado, comenzaba a planear su siguiente paso, salir de esa relación con la mayor ganancia posible. Porque para él, todo esto nunca fue amor. Fue negocio, y un negocio en el que siempre salió ganando. Los reflectores ya no brillaban como antes. Las portadas de revistas ya no hablaban de éxitos, sino de escándalos. Laura Bozzo, la mujer que dominaba la televisión con su voz estridente y sus frases icónicas, empezó a tropezar. No era la misma de antes, ni ante el público, ni ante el hombre que dormía a su lado, Christian Suárez. Fue en ese silencio incómodo de la decadencia donde Christian dejó de fingir. Ya no necesitaba sonreír, ya no necesitaba halagarla. Ahora que la fama de Laura estaba en caída libre, él mostró el rostro que siempre había ocultado, uno frío, despectivo y cruel. Los primeros golpes no fueron físicos, fueron emocionales. Comenzó por lo más sutil, las miradas de desprecio, las respuestas secas, las bromas crueles en reuniones con amigos. Laura, acostumbrada a ser el centro de atención, notó cómo Christian se burlaba de ella cuando creía que nadie lo escuchaba. Está loca, decía con cinismo. Sin mí no puede, y quizás tenía razón, porque en ese punto, Laura se había vuelto dependiente de Christian, emocionalmente rota, vulnerable, y con un miedo paralizante de quedarse sola. Esa dependencia la cegaba. Por eso soportó la humillación, las burlas disfrazadas de chistes, y los desplantes públicos que cada vez eran más frecuentes. Un día, en un evento de televisión en Miami, Laura entró al salón tomada del brazo de Christian. Vestía con elegancia, dispuesta a dejar claro que seguía de pie. Pero él, en medio del evento, la dejó sola para sentarse con otras celebridades más jóvenes. La ignoró por completo. Cuando alguien le preguntó por qué la había dejado, él soltó una frase que muchos recuerdan hasta hoy. ¿Tú crees que yo quiero estar con una mujer que todos odian? Laura fingió no haberlo oído, pero su mirada lo dijo todo. Sabía que algo dentro de él había cambiado, o tal vez nunca fue diferente, y ella recién lo estaba descubriendo. Los maltratos siguieron en casa. Christian comenzó a desaparecer durante días, sin dar explicaciones. Volvía con pretextos vacíos, incluso con olor a perfume ajeno. Cuando Laura lo enfrentaba, él la callaba con violencia verbal. Deberías agradecer que aún estoy contigo, le gritaba. Sin mí,
no te llama nadie, estás acabada. Las paredes de su casa fueron testigo de esas discusiones desgarradoras. Laura lloraba, rogaba, pedía que no se fuera. Pero él ya no era el joven enamorado del inicio. Ahora era el hombre que se sentía superior, que la veía como un lastre, una figura del pasado que le servía solo como escalón. Las humillaciones se hicieron más crueles. En una cena privada con colegas del medio, Christian contó anécdotas íntimas de Laura, exponiéndola sin piedad, mientras ella, con una sonrisa temblorosa, trataba de seguir el juego. Pero por dentro, se desmoronaba. Amigos cercanos notaron el cambio. Laura estaba cada vez más delgada, con la mirada apagada y los nervios de punta. Comenzó a cancelar entrevistas, a encerrarse en casa, a desconfiar de todos. Algunos le aconsejaron que terminara esa relación tóxica. Pero ella respondía con frases que rompían el alma. Él me conoce, él me cuida, él sabe todo de mí. Y ese era el verdadero terror. Christian no solo era su pareja. Era su cómplice, su testigo, el hombre que sabía más de su vida que nadie, y que podía destruirla con una sola entrevista. Mientras tanto, él disfrutaba de los beneficios. Viajaba solo, firmaba contratos pequeños usando su apellido vinculado al de Laura, y se dejaba ver con mujeres más jóvenes, siempre negando cualquier infidelidad, aunque las evidencias hablaban solas. En un momento crítico, cuando Laura enfrentaba un proceso legal que amenazaba con destruir su carrera, Christian la abandonó. No la acompañó a la corte, no estuvo en las audiencias, no la defendió en los medios. Solo envió un mensaje a través de conocidos. Que se defienda sola, ya no es mi problema. Ese fue el golpe final. Laura, por primera vez, admitió en privado que se había equivocado. Que había entregado todo a un hombre que solo la había usado, exprimido y luego desechado como si fuera un producto caducado. Y aún así, lo más devastador no fue la separación, sino lo que vino después. Christian comenzó a hablar. A dar entrevistas, a contar su verdad. Pero no era una verdad, era una venganza disfrazada de testimonio, una colección de traiciones públicas. Dijo que Laura era violenta, que lo manipulaba, que le hacía la vida imposible, que estaba enferma mentalmente. Dio detalles íntimos, mostró conversaciones, y se victimizó como el hombre que había aguantado años de supuestas agresiones. Laura, destrozada, no respondió de inmediato. Se refugió en el silencio, en su familia, en su rabia contenida. Pero el daño ya estaba hecho. Christian había escupido sobre la mano que lo alimentó durante años. Y el público, que antes los veía como una pareja extravagante, ahora los veía como el reflejo de una relación basada en el interés, la conveniencia y la manipulación emocional. Christian ya no fingía amor. Ahora se burlaba de ella abiertamente. Hacía publicaciones ambiguas en redes, lanzaba indirectas, y seguía cobrando por hablar de Laura, como si su único talento hubiera sido conocerla. Pero lo más doloroso para Laura no fue perder el amor. Fue darse cuenta de que nunca lo tuvo. Que fue un show, un montaje, un teatro donde ella pagó cada escena con su dignidad. Y cuando las luces se apagaron, cuando los focos dejaron de apuntar hacia ella, Christian se fue, con las manos llenas y el corazón vacío. La tormenta no solo estaba sobre el horizonte, ya había alcanzado su punto culminante. Christian Suárez, el hombre que había estado al lado de Laura Bozzo durante tantos años, finalmente tomó la decisión de dar el paso definitivo. La relación había llegado a su fin, pero no fue un final como los que Laura había imaginado. No fue una despedida en la que ambos pudieran llorar juntos ni una conversación adulta sobre los fracasos del amor. Fue un golpe seco, inesperado, y ante la mirada atónita del mundo. El mismo hombre que había sido su pareja durante tantos años, el hombre que se presentó como él, gran apoyo, en sus momentos de más crisis, el que le prometió amor eterno, se fue con otra. Sin un aviso, sin un adiós. Solo la angustia de ver cómo todo lo que Laura había construido alrededor de su vida juntos se desmoronaba en cuestión de segundos. La noticia de la separación no fue lo más devastador. Lo peor fue la manera en que se presentó. Christian no solo la dejó, sino que lo hizo de la forma más humillante posible. Era claro que él ya había tomado una decisión mucho antes, pero lo que Laura no sabía era que no solo estaba perdiendo su relación, sino también su dignidad. Una publicación en redes sociales fue el punto de quiebre. En ese entonces, Christian tenía el control de su propio perfil,
y al más puro estilo de una telenovela, lo hizo de manera pública, sin mediar palabra. A través de una foto aparentemente inocente, Christian reveló a la nueva mujer en su vida, una joven deslumbrante, brillante, llena de juventud. La imagen, cargada de sonrisas y complicidad, era un claro mensaje de lo que se venía: ya no necesito a Laura. Ahora tengo lo que quiero. El comentario debajo de la foto, como si fuera una daga, decía: la vida me da nuevas oportunidades. Gracias por todo, Laura, pero es momento de empezar de nuevo. No hubo explicaciones, no hubo justificación. Solo la humillación pública de quien había estado a su lado durante años, de quien le había ofrecido su vida, su amor y su confianza. Laura, en shock, no pudo ni siquiera responder. Las palabras le fallaban, y su corazón se detuvo un instante al leer la publicación. No podía creer lo que estaba viendo. La mujer con la que Christian había comenzado a salir era un reflejo de todo lo que él había despreciado de Laura: la juventud, la frescura, la energía. En comparación, Laura se veía más vieja, cansada y rota. La ruptura había sido más que evidente durante los últimos meses. Christian había comenzado a mostrarse distante, cada vez más ausente en su vida. Ya no la acompañaba a eventos, ya no se mostraba en público como su pareja. En las pocas veces que ambos compartían espacio, él se veía cansado, impaciente, incluso irritado. Se cansó de los problemas de Laura, de sus luchas por mantenerse en el ojo público, de las demandas legales, de las críticas. Él necesitaba algo más. Pero lo que Laura no entendía era que, en el fondo, Christian nunca estuvo enamorado. Su relación había sido una combinación de conveniencia y fama. Aprovechó su posición para escalar en el mundo del entretenimiento, para obtener contratos, visibilidad y, lo más importante, acceso a un estilo de vida que nunca habría imaginado sin ella. Pero cuando Laura empezó a perder su brillo, él ya había tomado su decisión. Su amor por la fama era mucho más grande que cualquier vínculo emocional. El tiempo de Christian con Laura fue, para él, un contrato que cumplió con la eficiencia de un hombre de negocios. Pero cuando las cámaras dejaron de enfocarse en ella, cuando la audiencia comenzó a alejarse, cuando los problemas legales de Laura se volvieron incontrolables, Christian vio su oportunidad de escapar, y lo hizo sin dudarlo. El dolor de Laura fue indescriptible, un golpe devastador que no solo le quitó a su compañero de vida, sino que la despojó de su orgullo y de su imagen pública. A partir de ese momento, los medios no hablaron de su sufrimiento con compasión, sino con morbo. Los reportajes se llenaron de detalles sobre su ruptura, sobre la nueva relación de Christian, sobre cómo él disfrutaba de una vida sin ataduras mientras ella quedaba atrapada en su propio dolor. La traición nunca duele tanto como cuando lo hace quien más amas, pensó Laura, mirando con desesperación las imágenes de Christian junto a su nueva pareja. Lo que más le dolía no era que él la dejara, sino la forma en que lo hizo, sin escrúpulos, sin miramientos, sin piedad. La prensa no tardó en destapar aún más detalles. Se filtraron fotos de Christian y su nueva novia disfrutando de viajes y cenas lujosas, algo que jamás había hecho con Laura. Esa imagen contrastaba con la desgastada figura de Laura, que lidiaba con su propio descenso en los medios, luchando contra las críticas, las demandas, y el peso de sus propios fracasos. Para Christian, todo era una revancha, una forma de liberarse de la carga de estar con alguien que, según él, ya no representaba el éxito ni la belleza que necesitaba. Laura era su pasado, una etapa que había cumplido su ciclo. Y cuando lo dejó, no solo la abandonó como pareja, sino que la arrastró al abismo de la indiferencia pública. En su mundo, Laura ya no tenía valor. La humillación que Christian causó en Laura fue pública, monumental, y las cicatrices de esa traición fueron profundas. La forma en que él se fue, con total desdén y sin el más mínimo remordimiento, fue un golpe de gracia que Laura nunca olvidará. Y mientras él brillaba en el escenario con una nueva musa, Laura se vio obligada a enfrentarse a su dolor, a su inseguridad y a la realidad de que había sido simplemente una ficha más en el tablero de Christian, quien solo la había necesitado para escalar. Pero la vida de Laura no terminaba ahí. En medio de la humillación, comenzaba a gestarse la historia de su propia reinvención. Porque aunque Christian se había ido, ella, a su manera, aún tenía algo más que ofrecer. Su fuerza interna, que la llevaría a pelear por el siguiente capítulo de su vida, aunque él ya no estuviera para verlo.
La humillación que Cristian Suárez le infligió a Laura Bozzo no quedó impune. No solo la dejó, sino que se fue con otra mujer, dejando atrás una historia que él había manipulado a su antojo. Lo que muchos no sabían era que Laura no iba a dejar que su nombre fuera mancillado sin luchar. Ella, la misma mujer que había estado en el centro de miles de controversias, no iba a permitir que su dignidad fuera pisoteada por un hombre que solo la había usado como trampolín para alcanzar la fama. La venganza de Laura no fue de la forma tradicional. No fue un grito ni una pelea en público. En lugar de eso, ella se armó con la verdad, una verdad que había guardado durante años en silencio, una verdad que Cristian jamás pensó que ella compartiría. Y cuando Laura habló, no dejó a nadie indiferente. El golpe mediático fue brutal. Laura sabía que no podía quedarse callada ante el daño que le había causado Cristian. Sabía que el poder de las palabras y de los medios de comunicación estaba de su lado. Así que, con la astucia que la caracteriza, decidió tomar el control de la narrativa. Ella no iba a ser la víctima, sería la voz que desenmascarara la mentira que Cristian había construido a su alrededor. Todo comenzó con una aparición en el programa más importante de su carrera, un show exclusivo en el que Laura había sido invitada a compartir su versión de los hechos. No hubo preámbulos ni rodeos. Con su carácter desafiante y una mirada penetrante, Laura se sentó frente a las cámaras y comenzó a relatar lo que había sido su relación con Cristian. Todo fue una mentira, una gran farsa, empezó, su voz firme y llena de desdén. Él nunca me amó, solo le interesaba lo que yo le podía dar. Las palabras salían de su boca como dagas afiladas, y el público, al otro lado de la pantalla, se quedó en completo silencio. Laura Bozzo no solo estaba hablando de su relación con Cristian, estaba hablando de un hombre que la había utilizado, de un hombre que jamás fue sincero. Lo que siguió fue una desgarradora descripción de cómo, a lo largo de los años, Cristian se fue alejando de ella mientras le daba falsas promesas de amor. Me decía que todo estaba bien, pero la realidad era muy diferente. Él quería estar cerca de mí solo cuando le convenía, confesó, dejando ver la faceta más oscura de su relación. La gente comenzó a entender lo que nunca antes se había dicho, Cristian nunca estuvo realmente enamorado de Laura. Ella era solo una herramienta para acceder a la fama, para estar en los medios y disfrutar de los lujos que jamás habría conocido de no haber estado con ella. El hombre que yo creía que amaba, jamás me respetó, dijo con una calma inquietante. Se burló de mí detrás de cámaras, se aprovechó de mi vulnerabilidad, y lo peor de todo, nunca se sintió culpable por ello. Esas palabras fueron como una bomba para todos los presentes. La imagen que Cristian había cuidado con tanto esmero durante años comenzó a derrumbarse, pieza por pieza. Pero Laura no se detuvo ahí. Reveló la verdadera razón de la ruptura, lo que jamás había dicho en público. Todo se desmoronó cuando él dejó de necesitarme para la fama. La audiencia quedó paralizada, incrédula ante las palabras de la peruana. Cuando él vio que mi imagen ya no era la misma, cuando mis problemas comenzaron a apoderarse de mi vida, él ya no me necesitaba. Lo que antes fue una relación llena de cámaras, luces y risas, se convirtió en una mera estrategia de negocios. Para Cristian, Laura ya no era la mujer de su vida. Era solo una pieza del rompecabezas mediático que él había usado para construir su propia carrera. La furia de Laura se desbordó cuando compartió detalles privados que jamás se habían filtrado a la prensa. Habló sobre cómo Cristian se burlaba de ella en privado, criticando su físico, su edad, incluso su forma de vestir. La mujer que había sido su compañera durante años ahora lo veía con desprecio, y no tenía reparos en revelarlo. Me decía que ya no era atractiva, que no estaba a la altura de su imagen. Cada palabra de Laura era como un látigo que azotaba a Cristian, derrumbando su fachada de hombre exitoso y encantador. Pero lo más impactante de todo fue cuando Laura reveló el trato oculto entre ellos. Cristian, sin pudor, había comenzado a exigirle dinero y lujos a cambio de permanecer a su lado. Ella había sido la que pagaba por sus viajes, sus caprichos, sus gastos. Yo lo mantenía, dijo, con los ojos llenos de indignación. Él ni siquiera tenía la decencia de ser honesto conmigo. Todo era un negocio, un acuerdo de conveniencia. El público, atónito, no podía creer lo que estaba escuchando. Cada palabra de Laura arrasaba con la imagen de Cristian, y su nombre comenzaba a ser visto con nuevos ojos.
El hombre que había sido adorado por su presencia pública y sus relaciones parecía ahora un simple oportunista que se aprovechó de la bondad de una mujer que, a pesar de todo, lo había amado sinceramente. La destrucción pública de Cristian Suárez no terminó ahí. Laura continuó atacando su imagen, destapando incluso sus propios fracasos profesionales. Habló sobre cómo Cristian había intentado hacer carrera como cantante, pero nunca había tenido éxito, y cómo siempre había dependido de su relación con ella para mantenerse en el ojo público. Él no tiene nada sin mí. Siempre fue un hombre que usó a las mujeres como escalones en su camino hacia el éxito. La verdad era dolorosa, pero para Laura, la venganza mediática era un acto de justicia. Finalmente, después de años de ser callada, era ella quien tomaba las riendas de su historia. Ya no sería la víctima, sino la mujer que había tenido el valor de enfrentarse a su propio pasado y desmantelar las mentiras de un hombre que, al final, no era más que una sombra del éxito que ella le permitió construir. Cristian nunca imaginó que la verdad de su relación con Laura fuera revelada con tal magnitud. La venganza de Laura había sido contundente y letal para su imagen pública. El golpe mediático fue tan fuerte que su nombre desapareció de los titulares, reemplazado por la indignación de aquellos que antes lo admiraban. Mientras Cristian trataba de contrarrestar las acusaciones, ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y Laura Bozzo, ahora empoderada, había ganado la batalla. La venganza de Laura no solo se trató de destruir la imagen de su expareja. Fue la afirmación de que, a pesar de todo, ella seguiría siendo dueña de su propio destino. Y así terminamos este capítulo explosivo que destapó la verdad oculta entre Laura Bozzo y Cristian Suárez. Una historia llena de mentiras, manipulación y venganza, donde el amor fue solo una máscara y la fama el verdadero objetivo. Laura habló, y lo destruyó con su verdad. ¿Y tú, crees que Cristian Suárez realmente la amó alguna vez? ¿O todo fue un show más en la vida de la controversial conductora? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque esto apenas comienza y en LZ Documental te vamos a seguir trayendo las historias más crudas, impactantes y sin censura del espectáculo. Ya saben, activen la campanita, denle like, compartan, suscríbanse y comenten. Porque aquí en LZ Documental, lo que otros callan, nosotros lo gritamos. Hasta la próxima.